Bueno, arrancamos este análisis visual. Hoy nos metemos de lleno en una hoja de ruta psicológica absolutamente fascinante basada en las enseñanzas de Sabia Pirla. ¿Os ha pasado alguna vez que sentís que el miedo al rechazo os paraliza por completo? Pues agarraos porque vamos a desmontar un mito gigantesco. Resulta que esos miedos sociales no tienen literalmente nada que ver con la persona que tenemos enfrente. Y tampoco necesitamos trucos mágicos externos para conectar. La realidad es que dominar nuestras relaciones sociales tiene que empezar sí o sí desde el interior. Es una transformación 100% de dentro hacia afuera. A ver, esta es la hoja de ruta rápida que vamos a seguir hoy. Primero, el origen del rechazo. Segundo, reprogramando el pasado. Tercero, la mentalidad de abundancia. Cuarto, el estado emocional. Y por último, persuasión contra manipulación. En fin, vamos a ver paso a paso cómo pasamos de reprogramar nuestra mente a tener un control total en lo social. Empezamos por la sección 1, el origen del rechazo, o lo que es lo mismo, la raíz de la inseguridad. Básicamente tenemos que entender por qué las cosas salen mal en un principio, ¿verdad? Y curiosamente, casi nunca es culpa de la otra persona. Todo está en nuestra propia percepción. Y claro, aquí es donde entra en juego la famosa PNL, la programación neurolingüística. Pensad en esto no como un manual de buen comportamiento, sino más bien como la ingeniería de nuestra propia mente. No se trata solo de qué hacemos, sino de cómo demonios procesa nuestro cerebro esa información a nivel interno. Para quitarnos la ansiedad social de encima necesitamos entender esos engranajes invisibles que nos ponen nerviosos antes incluso de decir la primera palabra. Ojo aquí con el concepto de proyección, porque es brutal y nos pasa a todos. ¿Qué es proyectar? Pues es ese acto que casi hacemos en automático de ponernos en el lugar del otro y, atención a esto, atribuirle nuestras propias inseguridades. Como no somos telépatas y no podemos leer la mente, nuestro cerebro simplemente se inventa lo que falta. Si en el fondo tú crees que no eres alguien interesante, al mirar a otra persona vas a ver exactamente ese rechazo reflejado en su cara. Pero ese rechazo en realidad es solo tuyo. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto a lo largo del tiempo, porque tiene WhatsApp. Fijaos en esta línea temporal. Casi siempre empieza con un evento tonto en la infancia. Imagina que te equivocas en la pizarra en el colegio y toda la clase se ríe. ¡Bum! Ahí se crea lo que en PNL llamamos un anclaje emocional súper profundo. El cerebro asocia exponerse con el peligro absoluto. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué generalizamos? Ya no es solo el miedo a la pizarra, de repente es miedo a hablar con cualquier desconocido. Y llegamos a la edad adulta con una ansiedad al rechazo que nos paraliza por completo a la hora de conocer gente nueva. Alucinante. Pasamos a la sección 2, reprogramando el pasado. Vale, ya sabemos de dónde viene el problema. La gran pregunta ahora es, ¿cómo desconectamos esos cables emocionales del pasado para que dejen de sabotear nuestro presente? Bueno, pues aquí la PNL nos da unos pasos súper concretos, casi como una receta médica. Es una disociación para que el cerebro suelte toda esa carga emocional pesada. Paso 1. Ves ese recuerdo doloroso pero en tercera persona, como si estuvieras viendo un documental. Paso 2. Pasas esa película mental hacia adelante y hacia atrás a toda velocidad, pim pam. Y el paso 3. Encoges la imagen, la pones en blanco y negro, la haces diminuta y la lanzas al universo hasta que se desvanece por completo. Parece magia, pero es un reset mental en toda regla. En resumen, la idea central es esta. Si desconectas el peso del pasado, alteras directamente tu predicción del futuro. El cerebro funciona en base a predecir qué va a pasar. Si esos fracasos anteriores ya no pesan, tu mente deja automáticamente de anticipar un desastre cada vez que te acercas a interactuar con alguien. Y así llegamos a la sección 3, la mentalidad de abundancia. Cambiar de la necesidad al valor. Porque claro, hemos limpiado el pasado, pero ahora tenemos que cambiar el chip por completo, antes de salir ahí fuera. Fijaos en este contraste porque es la noche y el día. Por un lado tenemos la mentalidad de escasez. Eso es operar desde la pura desesperación, con la intención secreta de extraer o conseguir algo de la otra persona. Y claro, el otro lo nota y saltan todas sus alarmas. Pero por otro lado está la mentalidad de abundancia. Aquí operas desde la generosidad, ofreces valor sin aferrarte desesperadamente al resultado. Cuando pasas de intentar sacar algo a querer aportar, la dinámica cambia radicalmente y bajan todas las defensas. Mirad esta frase porque rompe muchísimos esquemas. A veces vemos a personas increíblemente atractivas y las idealizamos al instante, pero resulta que quienes gozan de un gran atractivo físico muchas veces esconden las inseguridades más profundas de todas. ¿Por qué? Porque toda su vida han recibido validación solo por su exterior y nadie les ha ayudado a construir autoestima de verdad. Entender esto iguala el terreno de juego por completo y nos recuerda algo básico. En el fondo, todos somos humanos con los mismos miedos. Me encanta esta analogía del Everest, es brillante. A ver, no podemos intentar escalar el Everest el primer día sin oxígeno, y con las habilidades sociales pasa igual. Si sientes ansiedad, por favor, no intentes practicar con la persona más intimidante de toda la sala.
El secreto es empezar en el gimnasio, levantando pesas pequeñas. Habla con el panadero, haz preguntas triviales a un desconocido en el supermercado. Quítale presión al asunto y entrena con objetivos pequeños. Sección 4. El estado emocional o la burbuja emocional. Ya tenemos la mentalidad correcta, así que vamos a pasar directamente a la acción y a ver qué energía proyectamos al mundo. Atención a este dato que es aplastante. El 90% de cualquier interacción depende puramente de tu estado emocional. El 90%. Somos radares andantes, leemos emociones constantemente. Eso significa que tu estado interno va a gritar tus intenciones muchísimo antes de que digas ni media palabra. Si te acercas sintiendo una derrota interna, amigo mío, te llevas una derrota garantizada. Y aquí hay una trampa tremenda en la que caemos todos. Fijaos, los introvertidos son unos verdaderos cracks notando su propio nerviosismo interno, pero son malísimos leyendo las señales de incomodidad de la otra persona. Y los extrovertidos son justo lo contrario. Leen el entorno de maravilla, pero a veces son completamente ciegos a su propia energía de desesperación y necesidad. El objetivo, encontrar el equilibrio perfecto, ser consciente de lo que sientes por dentro, pero prestando una atención 100% genuina a quien tienes enfrente. La técnica definitiva para lograr esto se conoce como la burbuja emocional. Imagina que creas dentro de ti un estado de pura alegría o curiosidad, y luego visualizas cómo envuelves a la otra persona y la metes dentro de esa misma burbuja contigo. Carismáticos como Bill Clinton son famosos por esto. Proyectan una especie de aura constante de «me caes genial» y logran que cualquiera que se ponga a su lado se sienta increíblemente valorado al instante. Y así llegamos a la sección 5. Persuasión contra manipulación. La ética de la influencia. Porque claro, tenemos en nuestras manos unas herramientas de comunicación potentísimas y hay que trazar una línea muy firme sobre cómo usarlas correctamente. Esta es una de esas preguntas vitales que nos hacemos constantemente. ¿Qué diferencia hay realmente entre influir y manipular? A ver, influir es algo inevitable. Lo hacemos todos el tiempo cada vez que nos comunicamos. Pero la clave de todo, lo que define verdaderamente la interacción, es la intención que hay detrás. El punto crucial es este. La persuasión usa estas herramientas para construir confianza de verdad y buscar siempre un beneficio mutuo. La manipulación, por el contrario, usa exactamente las mismas herramientas, pero de forma egoísta y sin importarle lo más mínimo el bienestar de la otra persona. En definitiva, la persuasión busca construir una relación a largo plazo y la manipulación solo busca sacar un resultado rápido. Pensad en la metáfora del cuchillo, que cristaliza esto a la perfección. Cortar es simplemente el efecto. El cuchillo es la herramienta en sí, pero el uso es lo que lo cambia absolutamente todo. No es lo mismo usarlo para cocinar un plato exquisito que usarlo para hacer daño. Pues la PNL y la persuasión son igual, son solo herramientas. Eres tú quien decide si vas a aportar valor con ellas o si te vas a aprovechar. Y, por favor, mucho ojo con estas banderas rojas de manipulación. Hay que saber identificarlas. Si alguien intenta crear una falsa sensación de deuda haciéndote favores que no le pediste, malo. Si cambia la responsabilidad emocional diciéndote cosas como «es que tú me haces sentir así», cuidado. Si usa halagos súper exagerados de la nada, o si te ignora mensajes a propósito para crear escasez y ponerte ansioso, sal de ahí. Identificar todo esto solo te revela las enormes inseguridades de alguien que necesita controlar obsesivamente la interacción. Al final del día tenemos que grabarnos este principio a fuego en la mente. La confianza es el lubricante social por excelencia. Ningún truco de magia, ninguna táctica oculta y ninguna frase prefabricada será jamás tan efectiva ni tan sólida como la honestidad radical. Mostrarte vulnerable y transparente tal como eres es la estrategia más poderosa que existe. Y os dejo con esta profunda reflexión para terminar. Cuando nos acercamos a los demás, ¿lo hacemos solo para sacar algún tipo de beneficio o estamos de verdad dispuestos a hacer ese duro trabajo interno para crear conexiones genuinas que nazcan de dentro hacia afuera? Recordad siempre esto, la verdadera maestría social no consiste jamás en controlar a otra persona, sino en haber conquistado primero nuestra propia mente. Bill, gracias por acompañarnos en este análisis visual y nos vemos en la próxima exploración.